Bienvenidos a su programa Batallas de Fe. Mi nombre es César Carmona. Mi nombre es Carmen Carmona. Hoy vamos a estar hablando acerca de lo que es la batalla por el control de la mente. Y queremos introducir hablando de cómo Dios creó al hombre para poder entender cómo funciona nuestra mente, cómo funciona nuestro cerebro, ¿verdad, Carmen? Sí. Y lo primero que vamos a hacer es referirnos a la Biblia, nuestro libro de texto por excelencia, nuestra guía. Amén. Cuando nosotros vamos a ver cómo está hecho un auto, pues vamos al manual. Al manual, ¿verdad? Okay. ¿Y quién hace el manual? El que construyó el carro. Él construyó el auto. Entonces vamos a ver cómo funciona nuestra mente y por qué hay una batalla por el control de la mente en este programa. Vamos a referirnos al libro de Génesis en el capítulo 1, versos 26 y 27. La palabra de Dios nos dice, el Señor cuando empezó a hacer el hombre, o cuando estaba haciendo el hombre, dice, hagamos, el verso 26, al hombre a nuestra imagen y conforme a nuestra semejanza. Y dice el 27, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios, lo creó. Quiere decir, Carmen, que nosotros somos parecidos en cuanto a nuestra forma a Dios, porque somos imagen de Él. Ahora, ¿qué querrá decir esto más profundo? Y yo creo que es bueno buscar otras referencias. Leyendo en el libro de la educación, en la página 17, encontramos el siguiente pensamiento. Dice, cada ser humano ha sido creado a la imagen de Dios y está dotado por una facultad semejante a la del Creador. La facultad de la individualidad, la facultad de pensar y hacer. Ok. Ahora, César, fíjate que estás hablando acerca de la facultad de pensar y hacer. Y nosotros, los seres humanos, nos caracterizamos por ser personas con pensamientos constantes, y a veces algunos más profundos. A veces hay personas que se sumergen en sus propios pensamientos y comienzan a hacer análisis en él. Ahora, ¿dónde reside esa capacidad de pensar y de decidir? Bueno, sabes que en la antigüedad, Carmen, habían cosas muy curiosas, ¿no? Y viene esto a mi mente en este momento. Los antiguos griegos creían que los sentimientos y la forma de sentir hacia las personas y de pensar estaban en los riñones. Oh, okay. Y entonces podríamos encontrar frases en la antigüedad como te amo con todos mis riñones. Wow. Hoy en día decimos te amo con todo mi corazón. Sin embargo, ni el corazón ni los riñones sienten o piensan. Esa capacidad está en nuestra mente, en nuestro cerebro. Okay. Y es lo que vamos a ver hoy. Y tenemos que estar pendientes, Carmen, porque hay un enemigo. Sí, y eso lo hemos estado hablando. Hemos estado hablando acerca precisamente de ese enemigo. Y la Biblia nos advierte. Me fascina saber que tenemos un Dios que nos ama tanto, que constantemente tiene un cuidado especial para con nosotros. Es como el padre con el hijo. Constantemente estamos cuidándolo. Y si se acercan mucho a la cocina y está encendida, les advertimos, cuidado, no vayas a tocarlo porque está caliente y te vas a quemar. Sí. El Señor también con nosotros, es un Padre amante definitivamente. Y Él nos dice en 2 de Pedro 5:8, nos habla, sed sobrios y velad, o sea, está pendiente, ¿no? Alerta, porque vuestro adversario el diablo, cual león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Resistidlo firmes en la fe. Él nos advierte. Él nos advierte. ¿Y sabe algo? La advertencia empieza por ser sobrios. ¿Qué quiere decir ser sobrios? Si nosotros empezamos a ver, la sobriedad es lo contrario a estar embriagado. Y cuando la palabra de Dios nos dice sed sobrios, es un sobrio mental. A veces, inclusive, Carmen, las cosas que comemos pueden llegar a embriagar nuestra mente. Es verdad. A embotar nuestra mente. Y a evitar que nosotros pensemos bien. Así que tenemos que cuidar todas las cosas. Todo. Tanto lo que oímos, lo que vemos, lo que sentimos. Y lo que comemos. Así que... Es verdad. Y Dios nos sigue advirtiendo. Porque la advertencia no es una sola vez. Dios nos advierte a través de toda su palabra. Nos advierte
constantemente acerca de cuidado, alerta. Presten atención, escuchen. Y dice en 2 de Corintios 2:11, dice, no debemos ignorar sus maquinaciones para que no gane ventaja. ¿A quién se está refiriendo? Definitivamente Dios nos está cuidando de un peligro, ¿verdad? Hemos estado hablando de un adversario de Dios, de un adversario de las personas, de las almas, en esta batalla espiritual, ¿verdad? Entonces, Dios nos hace una advertencia para que Él, con sus maquinaciones, no gane ventaja. ¿De quién está hablando? De Satanás. Sí, es de Él, es el enemigo, y es el que está queriendo atacarnos. Sabes, la gente hoy en día quiere evitar saber que existe Satanás. Quieren saber que hay un Dios, que todo lo puede, que es poderoso, que es maravilloso. Pero quieren mantenerse en la ignorancia de la existencia o de la influencia que el enemigo puede hacer. Y aquí la Biblia dice que nosotros debemos no estar ignorantes, debemos conocer cuáles son las maquinaciones que Él tiene para con nosotros, ¿verdad? Sí. Y como estamos hablando de nuestra mente, y lo hemos dicho en programas anteriores, la batalla que se libera en este mundo no es por la posesión material de este mundo, porque Dios puede crear otro mundo. Es por la salvación y el amor que Dios no tiene a cada uno de nosotros. Es verdad. Y esa batalla se libera en cada una de nuestras mentes, Sí. cada día. Y cuando nosotros hablamos de la capacidad de pensar, de la capacidad de razonar, de la capacidad de entender todas las cosas, tenemos que hablar de lo que los científicos han encontrado. Nosotros tenemos varias partes, varias porciones o hemisferios en nuestro cerebro. Las que vamos a tratar ahí es el lóbulo frontal y el lóbulo posterior. En el lóbulo frontal, Carmen, es donde se encuentra el raciocinio. Eso es lo que los científicos han encontrado. Ahí tenemos la razón, ahí es donde se maneja la espiritualidad, ahí es donde se manejan las cosas morales, lo que es bueno, lo que es malo, lo que es decente o indecente, donde se hacen los juicios y donde se encuentra radicada la voluntad. Entonces, uno de los blancos principales del enemigo para poder dominar nuestras mentes es simple y llanamente anular ese sitio o dañar ese sitio que es el lóbulo frontal. Y podríamos decir cómo nosotros sabemos eso, o cómo los científicos saben eso hoy en día. Recuerdo ahorita una historia, sucedió hace muchos años, una tragedia en realidad, pero una tragedia que vino a dar a la ciencia unos beneficios. Es la historia de Phineas Gage. Phineas Gage, él en los años 1848, era un hombre, Carmen, que él iba a la iglesia, que él estaba pendiente de su esposa. Era un hombre muy consagrado y muy dedicado a su familia, muy responsable. Un buen cristiano. Un buen cristiano, sí. Un buen cristiano. Pero llegó un día, el 13 de septiembre de 1844. Phineas trabajaba en unas vías de ferrocarril. Y en ese momento estaba trabajando en un área rocosa. Y para poder poner las vías del ferrocarril, tenían que dinamitar. Así se hacía antiguamente. Sí, y él era un dinamitero. Entonces, en esa época era muy peligroso ese trabajo. Ellos tenían que taladrar un hueco dentro de la piedra y entonces dentro de la piedra hacer el explosivo. Ellos ponían la pólvora, la compactaban, pero ¿con qué la compactaban? Con una barra de acero. ¿Y qué pasa, Carmen, cuando la barra de acero hace contacto con una piedra? Bueno, debe haber una chispa. Exactamente, hay una chispa. Entonces, ellos para evitar lo de la chispa y que fuera a explotar antes de que ellos quisieran, ponían una capa de polvo, de tierra. Y entonces ahí comenzaban a compactar. Por error de Phineas, no puso suficiente polvo. Puedes imaginar lo que pasó. En una de esas compactadas, hizo la chispa y la barra de acero que él tenía
al hacerse la explosión salió disparada como un proyectil. ¿Y a quién crees tú que fue a dar? Bueno, él estaba allí, estaba trabajando. Exactamente. Se metió por debajo de su mandíbula, por debajo del pómulo inferior y le voló toda la parte del lóbulo frontal. Wow. Milagrosamente Fineas no murió. Pero sabes, a partir de allí se convirtió, después que se recuperó, se convirtió en un hombre irresponsable en su trabajo, no quería saber absolutamente nada de Dios, él estaba irresponsable con su familia y de allí en adelante empezaron a estudiar el porqué. Y se encontró esto, que es el lóbulo frontal el que está responsabilizado de todas estas cosas. Ok, nosotros como cristianos y muchas de las personas que nos están observando se estarán preguntando, bueno, ok, está aquí en el lóbulo frontal, allí está nuestra capacidad de pensar y de razonar. Nosotros queremos decidir hacia Dios, de hecho tomamos la decisión hacia Dios. ¿Cómo nos puede afectar nuestro, bueno, hemos estado hablando de todo lo que vemos, hemos estado hablando de lo que oímos. Ahí eso nos afecta nuestra capacidad de tomar buenas decisiones y de pensar. Por supuesto que sí, Carmen, directamente. Y para ello tenemos que entender también cómo funciona el cerebro. La parte frontal del cerebro funciona con las ondas beta. Okay. Las ondas betas del cerebro, es como los científicos las registran, son las que te permiten a ti razonar, pensar, son las que están activas cuando tú estás consciente, despierto. Las ondas alfas son las que están cuando tú estás en estado subconsciente, cuando estás dormido, que tu subconsciente está funcionando. Y queridos amigos, quiero decirles que tengan cuidado con todos estos programas para dejar de fumar, para tantas cosas para estudiar, para aprender más, que se hacen a través de la inducción del sueño. Porque, Carmen, no sabemos qué nos están diciendo. ¿Qué mensajes subliminales? ¿Qué mensajes subliminales nos están poniendo en nuestras mentes? Pues nosotros estamos incapacitados para oírlo. Nos ponemos y oímos una música, pero el mensaje que está detrás de eso, no sabemos qué está diciendo, al menos que con máquinas muy complicadas puedas obtenerlo, ¿verdad? Durante la meditación trascendental, y quiero hacer énfasis en esto, cuando nosotros estamos haciendo la meditación trascendental, inclusive en el curso aquel de meditación que mi mamá había comprado, el que yo comencé a leer cuando estaba muy pequeño, el punto clave era cómo enseñar a la gente a poner su mente en alfa. Wow. Es decir, cómo enseñar a la mente que el subconsciente sea el que gobierne. Quiere decir que tu capacidad de analizar y de razonar, tu capacidad o tu conexión con Dios queda prácticamente anulada. Entonces es donde el enemigo puede tomar control total de tu mente. Y es una de las cosas que tenemos que tener mucho cuidado. Hay algo, nosotros siempre estamos hablando de que hay que meditar, ¿verdad? Y cuando la Biblia, cuando el pastor, cuando alguien nos dice, mira, medita en la palabra de Dios. ¿Qué significa? Estamos hablando de una meditación trascendental, pero también ese término lo utilizamos constantemente, frecuentemente dentro de la iglesia o nosotros como familia. Vamos a meditar en la palabra de Dios. ¿Cuál es la diferencia? Mira, me parece muy importante que traigas eso a colación, porque como te dije, en muchas áreas del espiritismo se utiliza la Biblia y se utilizan textos como esos. Se busca donde dice meditación para entonces hacer parecer que es la meditación algo aprobado por Dios. La meditación que Dios habla es la oración. Cuando tú estás en una meditación trascendental, Carmen, como dijimos antes, tu capacidad de razonar queda totalmente abolida. Pero cuando nosotros estamos en oración, y estos han sido estudios científicos, han puesto electrodos en el cerebro de la gente y han visto cómo funciona. Resulta que cuando estamos en oración, tenemos la capacidad, las dos ondas están funcionando, es algo increíble. Si tú quieres ejercitar tu cerebro por completo, tanto el lóbulo posterior como el frontal, ora. Y bueno, el Señor nos invita, ¿verdad?
orad sin cesar. Sí. ¿No? Y nos advierte, ¿no? Porque tu enemigo, el adversario, está como león rugiente. O sea, el Señor nos invita, haz que tu mente esté más despierta, ¿no? Aparte de la comunicación hermosa que se tiene cuando nosotros estamos constantemente orando y hablando con Dios. Entonces, podríamos decir que el cerebro funciona como... El cerebro viene siendo como una aduana, podríamos decir, vendría siendo como una protección para toda la información que llega, esa parte frontal, o qué pasa con la información que recibimos a través de los medios televisivos, a través de la música. ¿Qué pasa? O sea, ¿qué sucede allí? Bueno, en realidad es así. El lóbulo frontal es el guardián del cerebro. Oh, ok. Es el que evita que a tu cerebro entren informaciones que sean dañinas. Por ejemplo, yo estoy viendo o de repente veo algo pornográfico, una escena pornográfica en la portada de una revista. En mí está la voluntad, es decir, el lóbulo frontal decide si yo veo eso. Entonces, si mi cerebro ha sido entrenado, si yo he puesto a Dios en primer lugar, si sus mandamientos están allí, inmediatamente mi lóbulo frontal va a decir, no, eso es malo, deja, ya no lo veas. Y sientes como aversión hacia aquello. Exacto, causa repulsión esas cosas. Pero hay algo, Carmen. El enemigo de las almas ha estado trabajando a través de la sugestión. La sugestión es algo muy peligroso, porque hay dos clases de sugestión. La sugestión a nivel consciente, es decir, la que no está encubierta, la que tú sabes que está ahí. La que te dicen de frente. La que te dicen de frente. Okay. Y hay otra clase de sugestión que es la que es subliminal. La que no se nota. La que no se nota, la que tu cerebro no razona ni sabe que está allí. Pero ambas son bien peligrosas. Estuvimos hablando de las telenovelas, de las caricaturas para los niños. Un ejemplo, nosotros nos sentamos a ver una película de ciencia ficción o nos sentamos a ver una película de violencias, de asesinatos, de crímenes, y nosotros como adultos decimos, no, es que yo sé que eso es mentira. Y yo me estoy sentando a verla. Tú le estás diciendo a tu lóbulo frontal, él al principio quiere decir, no, esa información no pasa. Pero entonces tu lóbulo frontal dice, bueno, me están diciendo que lo puedo dejar pasar. Que lo puedo dejar pasar. Okay. Y la información comienza a pasar, y comienza a pasar a tu subconsciente. Y comienza a grabarse en el subconsciente. Y entonces es cuando tú mismo has permitido que todas estas Has dado cosas, permiso. Has dado permiso, Okay. sí. Definitivamente el enemigo de las almas no puede hacer nada con nuestra mente, al menos que nosotros le demos el permiso. Sí. Y una cosa que podemos ver con respecto a la sugestión no encubierta es el cambio en los puntos de sujeción. El punto de sujeción es lo que te dice a ti qué es alto, qué es bajo, qué diferencia hay entre lo bueno y lo malo, lo que es moral o inmoral. Okay. Pero cuando tú pones en peligro el punto de sujeción de tanto observar, y recuerda que de tanto observar nosotros cambiamos nuestra conducta, de tanto ver, ¿verdad? Ejemplo, un niño que está viendo una película de karates o de artes marciales o una de estas caricaturas de pelea. Tú puedes decir como padre, oh, no, él sabe que eso es mentira. Pero puede ser un niño cobarde y de repente se le termina de ver la película y viene el hermano más grande y quiere hacerle daño o pegarle. Comienza y él comienza, y él cree que en ese momento él puede. El hermano que era grande ya no lo ve tan grande, porque su punto de vista, su sujeción ha cambiado por la influencia de lo que estaba observando. Y ahora tenemos entonces la parte subliminal, que es la otra parte. Esta es más peligrosa todavía. O sea, tú no tienes control sobre ella. ¿Cómo podríamos recibir ese tipo de mensaje? Nosotros cuando decidimos ver una película de terror o cualquier otra cosa, por decir algo, la televisión es uno de los medios más que trabajan más directo, porque pues a todos nos encanta, o a la mayoría de las personas le encanta. Entonces,
¿qué pasa? ¿Cómo podría entonces pasar esos mensajes? ¿Cómo los buscamos y cómo le damos permiso o el cerebro ya no necesita permiso? ¿Qué sucede realmente allí? El cerebro no necesita el permiso, pero tú eres el que te pones en la situación. Es decir, que la culpa es tuya. Okay. O sea, que de una manera u otra también es mi decisión. Es tu decisión en cierto grado. Ejemplo, la música que oímos. La música puede causar efectos estragos en nuestro cerebro, como puede causar cosas muy edificantes, ¿verdad? Pero nosotros somos los que decidimos qué tipo de cosas estamos oyendo y qué tipo de cosas estamos haciendo. Entonces, nosotros somos los que cedemos esa llave. Y si nosotros vemos cómo funciona nuestro cerebro y qué debemos hacer nosotros para evitar estas cosas, simplemente, Carmen, tendríamos que dejar de ver, oír o cambiar nuestros hábitos de ver y oír las cosas. Llenar nuestra mente con cosas positivas, con cosas de Dios. Bueno, más o menos fue lo que pasó con nosotros, ¿verdad? Antes de nosotros ser cristianos, oíamos, bueno, no sabíamos, no teníamos información, así que para nosotros todo estaba bien y no nos preocupábamos mucho, a menos que fuera un mensaje tan fuerte que tú dijeras, no, eso está mal. Y por lo general también cuando escuchas música no estás tan pendiente de la letra, a nivel consciente. Pero sin embargo te encuentras después tarareando, cantándola, y te puedes recordar de todo. Es increíble, a mí me ha pasado. Cuando nosotros ya como cristianos nos bautizamos y comenzamos a caminar esta nueva vida, este nuevo estilo de vida, yo recuerdo que nosotros comenzamos a hacer cercos, precisamente para alejarnos de aquello que normalmente teníamos. En este caso era la información de todas las cosas, con la música, por ejemplo. Entonces comenzamos a cambiar. En vez de seguir oyendo las músicas, las canciones que teníamos antes, las cambiamos por ahora música que edificara, músicas cristianas, con letras cristianas y melodías suaves. Comenzamos a cambiarlo y lo tenemos en nuestro hogar. Entonces, ¿cómo podríamos tener cuidado con eso? ¿Qué nos dices tú, César, en tu experiencia? Bueno, primero, Carmen, me gustaría compartir lo que dice Mente, Carácter y Personalidad, el libro de Mente, Carácter y Personalidad en la página 18 de las artes sutiles del enemigo. Dice que Satanás busca constantemente influir sobre las mentes humanas mediante sus artes sutiles. No es algo que nosotros podemos percibir, es algo gradual. Así como el espiritismo se fue metiendo a través de la televisión de una forma gradual y sutil, asimismo, todas las otras cosas se están metiendo, la pornografía, la inmoralidad sexual, o sea, las drogas, todo eso se está metiendo y se está introduciendo a las familias a través de los medios de comunicación. Entonces, debemos de tener mucho cuidado con qué estamos lidiando y sobre todo estar alertas y cuidar las avenidas de nuestra alma, las avenidas a nuestra mente, que son nuestros sentidos. Y fíjate que el libro Mente, Carácter y Personalidad, en la página 25 también habla con respecto a eso y dice que nosotros somos los que cedemos, pero escucha esto, dice, Satanás no puede tocar la mente o el intelecto a menos que se lo cedamos a él. Otra vez, ¿no? Es tu decisión. Él no puede penetrar más allá de lo que tú le permitas hacer. Entonces, el Señor, por eso nos alerta, o sea, sé sobrios, ten cuidado, no es nada más lo que ves. Actualmente ya los mensajes son más directos, ya no se está hablando de un mensaje subliminal nada más, sino que actualmente podemos recibir un mensaje bien directo. Nuestros hijos pueden recibir un mensaje bien directo que los conduce al mal, a caminar por el lado contrario de las buenas costumbres, de las buenas actividades que lo pueden edificar en su vida. Entonces, es increíble todo el cuidado que nosotros como padres podemos cercar con nuestros hijos. Tú le puedes hacer un cerco. Nuestros amigos que nos están viendo, las familias, pueden tratar de hacer cercos. Y eso es lo que Dios quiere. Que tú como padre, que estás cuidando a tu familia, seas el responsable de decir qué permito aquí en mi hogar y qué no permito. Tu hijo puede querer lo que él quiera ver, pero si tú le pones un cerco, él tiene que obedecer.
Él tiene que sencillamente seguir las reglas, los lineamientos de la familia. Así es, Carmen. Y debemos de recordar lo que nos decía 2 Corintios capítulo 2:11. No debemos ignorar sus maquinaciones para que no nos gane ventajas. No debemos ignorar que Él está maquinando para tratar de tomar nuestras vidas. Y querido amigo, nosotros somos hermanos y debemos de cuidarnos nosotros, debemos de tener la responsabilidad sobre nuestros hijos, sobre el futuro eterno de ellos. No es cuestión de la suerte. Muchas veces, Carmen, nosotros decimos, pero si mi hijo lee la Biblia y lo llevo, sí, pero lee la Biblia y lo llevas a la iglesia una vez por semana. Y 6 días a la semana o 7 días a la semana lo tienes con un juego de Nintendo que está programando su cerebro para hacer cosas terribles, aunque parezcan muy inocentes. Entonces nosotros debemos tener mucho cuidado con las cosas que le permitimos a nuestros hijos ver. Y hay algo, y ya pronto vamos a terminar el tema, pero hay algo, y es con respecto a los mensajes subliminales y a la misma vez directos que están en los juegos de Nintendo. Y recordamos una experiencia con uno de nuestros hijos. Yo recuerdo que le permitimos, somos muy cuidadosos, pero permitimos un jueguito de Nintendo nada más de carro. De computadoras. De computadoras. Oh, perdón, sí, porque en la casa no tenemos Nintendo, pero de computadora. Y él estaba fascinado y tú chequeaste y dijiste no tiene música, porque a través de la música es donde aprovechan a meter mucha información. Dijiste no hay problema. Y los dejamos quietos. Sin embargo, el poder de la oración, siempre estamos orando, Señor, cuídanos, protégenos, protege a nuestros hijos, guíanos, dirígenos. Y yo recuerdo que comenzamos a notar actitudes erradas de nuestros hijos. Y finalmente, ¿qué era? El mensaje subliminal que había dentro del juego. Les estaba diciendo palabras que no debían decirse entre ellos y ellos comenzaron a repetirlas automáticamente. Entonces, pues sí. Pues sí, mi querido amigo y televidente, seamos cautelosos, pero no olvidemos que Dios y el Espíritu Santo y sus santos ángeles crean un cerco también en derredor de nosotros. No estamos solos en esta batalla. Dios nos invita a ser vencedores en esta batalla. Dios te invita a ti a ganar la batalla. No permitas que otro controle tu mente. En esta era en que la gente quiere controlar su vida, controla tú tu vida y la de tus hijos en Cristo Jesús. Amén.